La situación de empleo en Puerto Rico es un barómetro económico que define mucho los proyectos a realizarse, mientras unos sectores comerciales informan una estabilización entre sus filas, existen otros tantos que tienen que hacer proyecciones con escasez del vital recurso. Hoy en Noti6 Especial analizaremos este importante asunto con la licenciada Vivian Santiago Trinidad, consultora legal y abogada laboral, el presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, Juan Mateo Sidre, y Melissa Concepción, presidenta y CEO de SOS Trabajo. Muchas gracias por estar con nosotros. Melissa siempre ha sido parte de la casa por muchos años, hace tiempo no la veíamos. Mateo Sidre ha estado participando con nosotros en otros programas. Y la licenciada Vivian Santiago Trinidad, le damos la bienvenida en su primera visita aquí a WIPR Noti6 360. Y ya ustedes saben cuál es el problema y el reto que tienen muchos empresarios en Puerto Rico con el tema del reclutamiento y qué es lo que hay detrás de esa situación que se vio marcada con la pandemia. Bueno, y el PUA y otras ayudas estatales ya finalizaron y federales. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo que en Puerto Rico no se mueve la rueda? Mateo. Eso es tremenda pregunta, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo en Puerto Rico que no se mueve la rueda? Mira, Feli, primero que nada, un honor estar aquí con este grupo de damas y contigo. Definitivamente, yo estoy representando a la industria del restaurante, pero esto no es un problema en la industria del restaurante en todo Puerto Rico. Sin embargo, se ha marcado mucho el problema de esa industria que tienen un déficit de mano de obra de sobre 6,000 personas, ¿verdad? Sí, igual ocurre en el área de la construcción, que se necesitan sobre 30,000 para alcanzar la meta de 80,000, que es lo que se necesita para parte de lo que es la reconstrucción de Puerto Rico. De la misma manera también la industria emplea sobre 100,000 personas directas e indirectas, o sea que es una industria bien grande, y pues al más grande tú eres, pues más necesidad vas a tener. Pero mira, nosotros últimamente estamos viendo un poco de mejoría en la gente insertándose a trabajar, pero más que insertándose a trabajar, es que el hacer negocios aquí está llegando a un nivel donde ya la demanda no es tan necesaria como la teníamos antes en momentos de pandemia y donde no se estaban insertando. Y lo que a mí me preocupa, Félix, es lo siguiente, y yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, es la demanda está bajando y no estoy teniendo entonces la necesidad que yo tenía antes. No es que se están insertando a trabajar, es que como no tengo la demanda ya no estoy necesitando la cantidad de gente que necesitaba antes. Y hoy en día yo no tengo la misma necesidad que tenía hace un año atrás. Yo tengo menos necesidad. Estamos buscando gente para trabajar y necesitamos llenar la plaza. 6,000 yo considero que es mucho. 6,000 de 100,000 personas, tú sabes, un 6%. Y sí, todavía seguimos teniendo esa necesidad, mayormente en las cocinas, es donde estamos viendo que estamos necesitando más empleados. Que un mesero no tenemos problema ninguno. Solamente en las cocinas que se nos hace difícil. Y yo creo que tiene que ver, y aquí sí que voy a dejar después que abunden. Aquí en Puerto Rico, Félix, penalizan por salir a trabajar. Si tú trabajas hoy en día más de 20 horas semanales o ganas más de $7,500 anuales, te empiezan a quitar las ayudas. Y entonces yo digo, espérate, si yo me voy a insertar para perder las ayudas, mejor yo me quedo trabajando, me quedo en mi casa sin trabajar, busco hacer algo por debajo de la mesa, ya sea hacer un patio, ya sea lavar carro, ya sea hacer pelo, y no tengo que reportar esa cantidad y no tengo que entonces insertarme a trabajar. ¿Y cuál es la opinión de Melissa Concepción, que trabaja precisamente con una empresa que se dedica a identificar mano de obra, capital humano? Mira, definitivamente estoy de acuerdo con él en el tema de que si las personas siguen recibiendo ayudas, pero múltiples ayudas, no es una sola ayuda, entonces, ¿qué pasa? Que merma el deseo de yo decir, pues me voy a poner a trabajar, porque si yo trabajo 30 horas, ya no voy a tener tal ayuda y me va a afectar en mi economía. Me quedo en casa, ¿y qué pasa que me quedo en casa? Que entonces se va a convertir en una cultura el quedarme en casa y seguir recibiendo ayudas de todo tipo. Entonces, ¿qué ocurre con las empresas? Las empresas entonces tienen que decir, tengo que subir los salarios, porque si yo no subo los salarios, no soy atractivo para la clase trabajadora. ¿Y qué pasa? Aumentan los costos de una compañía, no solamente en la industria de restaurantes, en la industria de la banca, los call centers y en muchas otras industrias, en la industria de la manufactura que también trabajamos. Y al tú aumentar los salarios, eres menos competitivo a nivel global y hay compañías entonces que en resultado a todo lo que estamos hablando mueven departamentos o mueven incluso empresas, cierran aquí y abren un lugar donde tengas mano trabajadora y más económico. No sé cuál será la mirada entonces desde ese punto de vista de la licenciada Vivian Santiago, ¿verdad?, que es abogada laboral.
Bueno, ¿En qué coincide, en qué no coincide? Yo estoy de acuerdo, ellos están cada cual con su expertise. La parte que me preocupa a mí es que ahora mismo estamos viviendo un tipo de limbo jurídico. Tenemos este choque de la famosa reforma laboral del 26 de enero de 2017, con la que ya no está vigente ley número 41 del 20 de junio de 2022, lo que crea un choque entre las empresas y los empleados. Entonces, una responsabilidad que, como habíamos conversado, es enteramente del gobierno. El gobierno, con su limitada administración, pues entonces estamos en un proceso de quiebra, en un proceso que se supone que ellos hubieran pasado por el proceso de certificación de esa legislación, no lo hicieron y era algo que se esperaba. Entonces ahora patronos y empleados son los que tienen que resolver el problema que en primera instancia creó el gobierno. Bueno, y eso puede traer inclusive un choque, como usted dijo, entre empresarios y empleados, porque ahora se está hablando, y era un tema que iba a tocar más adelante, pero ya que usted lo trajo, le voy a seguir la línea. Y se está hablando inclusive hasta de los bonos que se dieron a los empleados, tenerlos otra vez por parte del empresario. Entonces yo no sé si eso le quita la motivación al empleado que lo recibió en diciembre, o ese dinero que ya no lo tiene, ni existe. Sí, seguro, mira, no sé cuál sería el caso. Yo vi el headline de esa noticia. Lo que me preocupa es que nunca ponen el nombre de quién lo está pidiendo, ¿tú ves? Y algunas veces sacamos unas noticias para crear la situación. Yo no puedo poner la mano en un picador, ¿verdad? Por nadie, pero yo dudo que un patrono que ya haya dado un bono y que ahora esto volvió a la misma reforma laboral del 2017, vaya a quitarle ese dinero. ¿Tú sabes quién? Yo creo que aquí es liable, el gobierno. Si aquí tú tienes que demandar a alguien para recuperar ese dinero, es el gobierno, que fue el que aplicó esa ley que nunca fue real. Precisamente. No es el patrono el que tiene que ir al empleado, es el gobierno que hay que ir. Y mira, y qué bueno que trajiste ese tema a colación, Vivian, porque la reforma laboral, nosotros como asociación estuvimos siempre legislando para que se sometiera un análisis intenso de la situación actual del país y del impacto económico que eso pueda tener. Siempre que fuimos a vista, nos dijeron que no era necesario. Y nosotros hicimos un análisis en la asociación del impacto, porque ellos parece que se les olvida que en julio del 2023 el salario mínimo suba a 9.50 a la hora y en el julio del 2024 suba a 10.50. Esa reforma laboral era basada en esos aumentos de salario. Para el 2024, según el estudio que nosotros hicimos, el impacto por empleado a cada patrono, pequeño, mediano o grande, iba a ser sobre $6,000 por persona. Porque ahí tú tienes las cargas por enfermedades, ahí tú tienes las vacaciones, ahí tú tienes el bono de Navidad, tienes todas estas cosas, vas a empezar a acumular si estás trabajando part-time. Todo esto era un impacto grande. Y decir que no iba a tener un impacto, para mí era bien irresponsable, porque se ve que no hicieron análisis. Y que quede claro, la jueza Taylor Swain no fue quien paró esto, fue la falta de información que nunca se sometió para validar lo que ellos querían hacer, que era lo mismo que nosotros le pedíamos. Sin embargo, el gobierno ha defendido bastante la reforma actual porque ha dicho que como quedó escrita o como quedó aprobada, generó empleos en el país. Y entonces la pregunta es, ¿qué fue mejor? Esos datos los queremos ver nuevamente, porque si eso fuera así de primera instancia, al momento de crear esa legislación, necesitamos esos estudios socioeconómicos que sostengan esa legislación. Sí, que eso fue así. Correcto. Y parte, trayendo nuevamente lo que usted estaba conversando, ahora mismo estamos en un limbo jurídico, pues esto nunca había pasado. Y ahora la ley número 17 del 1931 dispone cuáles son las únicas deducciones que se le pueden realizar al salario de un empleado. No está lo que acaba de suceder. Eso no es un error matemático, eso no es un error de derecho, de una interpretación incorrecta de la ley, porque la ley estaba vigente. Entonces ahora, ¿qué va a pasar? Nuevamente la responsabilidad es del gobierno y tiene que atenderlo. En el caso de Melissa, que atiende tantos mercados, el caso de Puerto Rico, sé que conoce cómo se trabaja en el estado de Florida, Costa Rica, Colombia. Aquí en Puerto Rico cada 4 años o cada 6 años se hace una reforma laboral. ¿Eso crea inestabilidad en el mercado? Mira, claro que sí, porque cuando hay y los gobiernos aquí del 2000 hacia el presente son de cada 4 años, o sea, cambian. Es correcto. Cada vez que hay una reforma laboral en cualquiera de los países que nosotros vemos, ¿verdad? Nuestra base siempre va a ser Puerto Rico, creas incertidumbre. Tienes que reeducar al patrono y también tienes que reeducar a la clase trabajadora. Hay que crear un nuevo manual de normas y nóminas. Eso es correcto, y es como dicen ellos, si no está claro
¿verdad? Cuáles son las responsabilidades y hasta dónde llegan las obligaciones, pues definitivamente, Félix, sí ocasionas incertidumbre, preocupación y cierto, ¿verdad? El reto del patrón es voy a parar en hacer todos mis planes hasta saber cómo se va a comportar estos cambios. Qué bueno que mencionas eso, porque parte de mis señalamientos cada vez que voy a la Comisión de Asuntos del Trabajo laborales para, ¿verdad?, hablar sobre los proyectos, siempre digo que se está penalizando constantemente en vez de hacer esfuerzos de educación. Claro. Porque la mayoría de los patronos, ¿verdad?, no puedo poner mi mano en un picador como bien mencionaste, quieren cumplir y los empleados quieren trabajar. Pero entonces, si no educamos, si no conocemos derechos y obligaciones, nuevamente los mantiene en ese confrontamiento que crea problemas en los centros de trabajo. La palabra que usaste ahorita, el limbo, los mantienes en un limbo y en ese limbo es que estás tratando de conocer cuáles son mis responsabilidades, cuáles son las obligaciones del patrono y las del empleado, y eso crea el limbo que ella bien menciona para toda la industria, en cualquiera de las industrias, no solo en las de restaurantes. Así que sí es muy importante que esté toda esta información clara para el país, para entonces poder llegar a la otra etapa, que es echar a Puerto Rico hacia adelante, a las personas a trabajar y que se vuelva a crear una cultura del amor por el trabajo. Yo siempre digo, a mí me enorgullece levantarme y llegar a la oficina y ponerme a trabajar y a conseguir empleo para mucha gente, pero no necesariamente eso es lo que está pasando en las casas de las personas que algunos están en búsqueda de trabajo y otros no quieren levantarse porque dicen, mira, estoy mejor en mi casa con los beneficios que recibo. Mira, yo quiero traer la reforma laboral del 2017, a la cual dicen que no creó empleos y que pues, por eso la están cambiando. Cuando que la firma, entiendo yo, fue Ricardo Rosselló, ¿verdad? Que era el gobernador en ese momento. Cuando la firma Ricardo Rosselló, en el 2017 vino los huracanes Irma y María. Después vinieron los terremotos, después terremoto, pandemia, y después de pandemia, guerra. Y se crearon, creo que fueron 8,000 empleos nada más desde el 2017 a hoy, con un éxodo desde María de sobre 500,000 personas que se nos fueron. Oye, se nos van 500,000 personas y con todo y eso creaste empleo. A mí me perdonan a mí. Yo creo que es injusto que se le pase justicia a esa reforma laboral del 2017 con todos los acontecimientos porque no hemos tenido un año natural real. Todo ha sido años de impactos que ya sean catastróficos o ya sean obviamente de guerra o ya sean con pandemia. Y entonces pretendemos que la reforma laboral funcione. Yo lo encuentro interesante. Como dicen que la tasa de desempleo está en lo más bajo que ha estado en la historia, que creo que está en un 6%, pero sin embargo la tasa de participación está en un 42%. Entonces, en Estados Unidos, que es con quien nos medimos mayormente, está en un 62%. En Santo Domingo está en un 69%. 69 personas de cada 100 están trabajando. ¿Y por qué aquí son 42 nada más? Y tenemos la tasa de desempleo más baja. ¿Quién me puede explicar eso a mí? Ahora, quiero que alguien me dé la mirada desde el punto de vista del empleado. Yo sé que el empresario es el que genera el capital, el trabajo, la movilidad en el país, pero voy a comparar lo que era la pasada ley, pero ya me indican acá que tengo que ir a una pausa. Vamos a regresar y al productor Raúl Camilo Torres que nos disculpe porque hemos cambiado un poco el tema, pero lo vamos a retomar más adelante porque esto es importante y es el debate del día en Puerto Rico. De regreso a Noticias Especial, donde analizamos la situación del empleo en Puerto Rico. Estamos ahora también hablando de lo que es la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral de 2017. Como ustedes saben, ya todos sabemos lo que ocurrió con la Junta de Supervisión Fiscal y la jueza. Así que vamos a retomar el tema que teníamos en un principio. Y es que bajo la pasada ley, yo hice unos apuntes aquí, se redujo el bono de Navidad, la licencia por enfermedad, las vacaciones, se extendió el periodo de probatorio y se flexibilizó el despido injustificado. Entonces, traigo este tema porque también quiero que alguien me hable desde el punto de vista del empleado, que quizás al ver estos cambios, la motivación que tenía se le puede ir, o a lo mejor hasta desconocía esta reforma y entonces es parte de una nueva discusión. Entonces, ¿qué realmente hay de motivación para el empleado, el que está buscando empleo? Y si este cambio que hay ahora, lo poco que se ha avanzado, se puede otra vez atrasar o volvemos hacia atrás, licenciada. Bueno, la parte del reclutamiento, como hemos conversado, es complicada y la realidad es que muchos patronos no están con esas bases mínimas de la ley porque tienen que ser competitivos. Así que cuando se habla de la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, que es la Ley 4 del 26 de enero de 2017, sí
Eso se trajo para hacer el mercado un poco más competitivo, pero la realidad del día a día es que pocos patronos están proveyendo ese mínimo. Asuntos positivos de esta ley, esa ley O sea, aumentó, que para efecto del sector sí, privado, esta ley le da un escenario también, y me imagino que la que se anuló, que el sector privado siempre tiene que negociar algo más Eso es así. de lo que Correcto. está establecido en la Correcto. letra. Eso Y es sobre todo en estos momentos en donde hay precisamente un reto de identificar mano de obra. Es lo que tengo que Orgánicamente decir. se ajusta. Sí, sí, y le quería comentar que aspectos positivos de esa ley, como todo podemos diferir, por ejemplo, aumentó el periodo de lactancia para las mujeres. También trajo condiciones flexibles de trabajo. Está el itinerario de trabajo semanal alterno, el que un empleado puede trabajar hasta un máximo de 10 horas cada día, que no se exceda de 40 a la semana. Una persona que se tenía que ausentar el viernes, por ejemplo, por algún asunto relacionado al cuidado de un hijo, etcétera, tiene esa condición flexible. Pero ¿quiénes conocen esto? Pocas personas, porque volvemos a lo mismo. Hay poco conocimiento con las cosas positivas que también trajo la ley. Pues se puede solicitar cambios en la cantidad de horas de trabajo, del lugar de trabajo, etcétera, si el empleado o empleada cumple con unos requisitos, y eso se evalúa bajo ese contexto de condiciones flexibles de trabajo. Nuevamente, si hay desconocimiento, el patrón no lo sabe, el empleado no lo sabe, pues es como letra muerta. Seguro. Exactamente. Seguro. Mira, tú sabes que muchas veces ustedes escuchan, no, me voy a Estados Unidos porque me pagan más. ¿Verdad que sí? Yo no tengo problema con que se ajuste el salario mínimo federal a 12, 15 dólares la hora en igualdad con los Estados Unidos. ¿Y qué eso significa? Que no van a tener derecho a nada. Te voy a pagar más por hora, pero no tienes derecho a bono de Navidad, no tienes derecho a nada. A nada, ni siquiera a maternidad ni a vacaciones. Ni despido justificado ni despido la mesada. justificado ni nada. Pero yo no creo en eso tampoco. ¿Ah? Lo que quiero que vean es que aquí, si estamos pagando $8.50 salario mínimo, federal es $7.25, estamos a $8.50 ahora, hay unos beneficios que te mejoran esa paga, que cuando al final del año tú lo calculas, no es $8.50 lo que tú te estás ganando más de $8.50 la hora. Ahora bien, yo creo que al puertorriqueño trabajador, el gobierno, si cumple con unas áreas, le suaviza el bolsillo. Y te voy a dar un ejemplo bien sencillo, el sistema de transporte. Si a mí me cuesta ir a trabajar porque tengo que comprar un carro, tengo que gastar gasolina para poder ir a buscar el pan de cada día, pues obviamente me afecta el bolsillo. Claro. Pero si el transporte público es un transporte eficiente, donde yo voy a una estación, me buscan, me llevan al trabajo, Claro, y me recogen y me traen, no me cuesta, o me cuesta una peseta o 50 chavos lo que cuestan, oye, me ayudaste a mi bolsillo. Como eso también el sistema de salud. Muchas veces nos tenemos que buscar un sistema de salud privado porque el público no funciona, porque no sirve. Eso cuesta. El sistema educativo. Tengo que buscar una escuela privada porque la pública no funciona. Eso, si tú arreglas esos pilares que son responsabilidades del gobierno, yo te aseguro a ti que el puertorriqueño trabajador va a tener un alivio en el bolsillo el día de mañana. Claro, pero ahí aumentale, ¿verdad? Y súmale a esta discusión el tema de que ahora mismo los empleados están buscando un salario mayor al mínimo federal, porque con un mínimo federal no pueden vivir, Así mismo es, no yo estoy les de da acuerdo. para pagar, como bien, y estoy muy de acuerdo contigo, pagar el tema de la educación, el tema de la salud, el tema del transporte, o sea que yo tengo un problema de reclutamiento que me dice, no, yo vivo en Caguas, por decirte un ejemplo específico, yo no voy a viajar a San Juan, y tú dices, pero oye, Caguas y San Juan quedan bastante cerca, no, pero es que con el tráfico, El peaje, El peaje, la el gasolina. combustible, la gasolina, ¿verdad? Todas estas cosas me dicen, no, pues entonces, no, yo no quiero ganar $8.50, yo ahora quiero ganar $15 la hora. Muy bien. Entonces, pero es así, porque Muy bien. ellos, ya la clase trabajadora está negociando sumamente agresivo con los patronos privados. Y te dicen, no, mira, en realidad me ofreciste 10, pero realmente si no es por 13, 15, yo no me muevo. Y yo, wow, pero pasó por un proceso y un ciclo completo de preselección, de entrevista, y no llega el primer día de trabajo porque se le ocurrió en que quería ganar más dinero y no quería el... ¿Y eso ocurre con la pandemia o es por el cambio de generación también? Porque los jóvenes ya no ven un trabajo, no se ven como asalariados como su meta, sino como una escalera, un eslabón para lograr su meta, que usualmente lo que buscan es tener su propio negocio o no tener un jefe directo y tener un control de su vida. No sé si no hubiese llegado la pandemia, si esto se estuviese repitiendo ahora, o es por cambio de generación. Esa es la pregunta. Mira, yo creo que es la combinación de ambos. Hay un cambio de generación,
el problema que ha habido en pandemia, como bien dijimos ahorita, huracanes, pandemia, han pasado muchas cosas en Puerto Rico que realmente han afectado el modo de cómo se trabaja. Y luego, ¿verdad?, la licenciada podrá dar ejemplo más específico del modo, bueno, voy a trabajar desde la casa ahora. Entonces, ¿cómo los patronos convierten, ¿verdad?, toda su estructura para que estés 3 días en tu casa y 2 en el lugar de trabajo? Es que son muchas cosas las que están afectando esa negociación inicial cuando ya tú pasas por una pandemia y te diste cuenta de que, oye, me puedo quedar en casa trabajando, tengo los niños aquí, quizás al mediodía cocino mi propia casa y trabajo 8 horas nada más al día. Entonces, todo eso afecta. Bueno, pues si tengo que volver entonces a una empresa físicamente todos los días, 5 días a la semana por 40 horas, pues me tienes que pagar más. Así que no quiero regresar a trabajar contigo de nuevo. Eso es post-pandemia, lo que estamos viviendo en muchas empresas privadas, que les preocupa y dicen, Melissa, pero es que no los puedo convencer a regresar a trabajar a los que eran mis empleados. Imagínate cómo voy a convencer a uno de afuera para querer trabajar si ahora la condición nueva es, no, prefiero trabajar desde la casa. No, claro, en un restaurante no se puede, pero en otras industrias definitivamente eso es un gran problema. A menos que trabajes en el papeleo, ¿verdad? Ni en el papeleo. Tampoco. Tú tienes que estar físicamente. En la industria del restaurante es bien difícil poder hacer que la gente coma remoto. O sea, eso no va a pasar. No. Licenciado, te iba a comentar algo. No, que en el contexto jurídico no tenemos legislación ni a nivel federal ni a nivel estatal. No sé si quiero que se pongan creativos y creativas porque puede traer un poco de más problemas. Entonces, ¿verdad? Es algo importante que, como bien mencionas, el empleado, una vez se le da ese acuerdo, digamos, de trabajo remoto temporero, creen que tienen un derecho entonces adquirido a mantenerlo. Y la realidad es que desde el inicio, como no hay legislación, esto se tiene que dejar saber, ¿verdad?, que es un asunto operacional, que es temporero y ciertamente que se pueda atender como un asunto flexible de trabajo, pues se tiene que ver caso a caso. Es bien importante, si los tienes a los empleados trabajando remoto, OSHA básicamente no se mete ahí. Hay que hacer un cambio relacionado a la póliza del Fondo del Seguro del Estado. Totalmente. Porque si yo me tropiezo caminando, me caen los papeles en el pie, esos son accidentes de trabajo. Hay mucho desconocimiento, nuevamente, sobre este tipo de temas que puede ayudar a muchas industrias. Se habla mucho de los derechos, pero a veces nos olvidamos de hablar de los deberes. Claro. Eso es un buen punto, porque yo escuché también que el problema que están teniendo por estar trabajando remoto es que puedes tener hasta 3 trabajos. Y hasta trabajar con la misma competencia y tú no te das cuenta. Oye, entonces, ¿cuántas horas le dedicaste a qué trabajo? Tengo 3 trabajos, le dediqué 3 horas a este, 3 horas a este, 3 horas a este, y no le dedicaste 8 horas a ninguno. A ninguno. Pero tú no tienes ese control. Hay que crear un buen plan, ¿verdad? Porque los empleados tienen ese derecho constitucional a escoger y renunciar libremente a su profesión, que se puede limitar porque los derechos constitucionales no son absolutos con los acuerdos de no competencia que están ahí bajo el tintero, que a lo mejor ya mismo mueren en el contexto, ¿verdad?, federal y que nos va a impactar aquí. Así que es algo que nuevamente se tiene que atender de una manera inteligente. Entonces esto me lleva a formular la siguiente pregunta. Yo creo que me gustaría escuchar la opinión de Melissa, porque trabaja precisamente con ellos. Entonces, ¿cómo podríamos decir que cuál es el perfil del trabajador o empleado puertorriqueño? Wow, es que es una buena pregunta. Todo depende de la generación, ¿verdad? Porque hay diferentes generaciones y respetando las distintas generaciones redondean de verdad lo mismo. Pero bueno, si estamos hablando en general, mi preocupación mayor con el perfil ahora del profesional es que exige más a la hora, antes de demostrar, ¿ok? Estamos hablando del proceso de selección y de negociación a lo que es una oportunidad, ¿verdad? Una oferta de empleo ya en blanco y negro, ¿verdad? Exigen más salario, exigen más beneficios, exigen tantos y tantos detalles antes de llegar a comenzar a laborar, Félix, que se nos está convirtiendo en un perfil complicado, yo diría que peligroso para la industria privada. Y peligroso porque cuando tú tienes empresas multinacionales en la isla y las empresas empiezan a observar todos estos problemas al momento de reclutamiento y selección, hacen un análisis completo de la legislación laboral de Puerto Rico, hacen un análisis de los costos, ¿verdad? Como hablamos fuera de cámara, pues que hasta de la electricidad. Y dicen, ok, yo tengo que pasar todo este trabajo. Y en adición a eso, o sea, estos empleados tienen este y este otro beneficio y puedo ser liable, ¿verdad? Demandable por cualquiera de estos motivos. ¿Dejo mi compañía aquí o la muevo?
a otro país. O la desarrolló con tecnología y la tecnología sustituye la mano de obra. Exacto. Entonces, eso podría provocar un problema mayor a Puerto Rico en términos de ¿qué? De que pueda aumentar el desempleo y al final nadie gana. O sea, al final nadie gana con esto. Me quedan 2 minutos. Una de las razones por la cual invitamos a Mateo Sidre es que ustedes se han reinventado en el camino para incentivar el empleo en el área que ustedes representan, que es Azores, que han ido hasta las academias y han conversado con estudiantes y le dan la primera oportunidad. Creamos la Fundación Educativa Azores y el propósito es, identificamos para empezar, aquí hay 160 escuelas vocacionales, de las 160, 50 dan artes culinarias y vamos a coger con 5 de ellas y vamos a padrinarnos de esa escuela vocacional. Lo que nos vamos a encargar es de que los equipos donde se enseña las artes culinarias funcionen a capacidad. También vamos a trabajar junto con los maestros para darles la información educativa necesaria para poder darle las herramientas correctas a estos jóvenes que están por graduarse de high school. ¿Ustedes sabían que el 80% del que se gradúa de high school no va a universidades europeas? O sea, tenemos 80% de los que se gradúan de high school que los podemos darles herramientas necesarias para que se puedan insertar en la industria y a la misma vez puedan tener una paga honorosa en ese sentido, ¿verdad? Pero imagínate que en una graduación tú tengas a 5 o 6 patronos esperando a que esa persona se gradúe para hacerle una oferta de empleo y mismo cogerte y darte trabajo. Y también quisiera escuchar la opinión de la licenciada Vivian Santiago Trinidad, y creo que están cumpliendo ustedes con la meta según esta fundación que Estamos trabajando para cumplir con la meta. Ella trabaja, su oficina es HR Law Consultant of Puerto Rico. Ese perfil del empleado que le pregunté a Melissa, desde su punto de vista, ¿cómo usted lo define en pocas palabras? Porque ya nos queda un minuto. Brevemente, yo trabajo ayudando a los patronos a estar en cumplimiento, es decir, yo procuro que el patrono esté haciendo las cosas bien para que el empleado esté protegido. Parte del problema, volvemos a lo mismo, atacamos el mismo punto. Tenemos que enfocarnos en la educación, en parar de legislar por legislar, legislar inteligentemente, educadamente, y a la misma vez transmitir ese mensaje tanto a patronos y empleados para lograr, ¿verdad?, esa equidad entre ambas partes. Muchas gracias por estar con nosotros. Y lo último que quiero decir es que a pesar de todos los problemas que tenemos en Puerto Rico, cuando uno habla con empresarios que viajan el mundo, y usted es una de esas personas, hay una imagen positiva del puertorriqueño porque se ven como una persona que trabaja aún con el problema que tenemos en Puerto Rico. Así es. Sí, Los puertorriqueños somos realmente únicos. La resiliencia que hay en Puerto Rico, ¿verdad? Parece una paradoja, pero... Sí, no, pero es en serio. Sí, definitivamente. Y yo creo que la clase trabajadora y el pueblo en general es un pueblo que se ayuda entre sí y que, claro, y que sinceramente queremos todos echar hacia adelante. Así que quizás con estos puntitos que hemos hablado, ¿verdad?, en este programa, no es en términos de crítica, sino en términos de cómo podemos juntos, ¿verdad?, unirnos para crear realmente más empleos y una clase trabajadora feliz y orgullosa de ser puertorriqueña que vamos a echar hacia adelante. Y hay veces que aunque nos duele hay que decir la verdad. Eso es así. A veces Siempre. Muchas gracias a la licenciada Vivian Santiago Trinidad, Juan Mateo Sidre por estar con Gracias. nosotros, Encantado. a Melissa Concepción. Y a ustedes, de esta forma finalizamos, no sin antes, una vez más, agradecer a nuestros invitados. Les esperamos la próxima semana.